Luego de la natural distensión de las efemérides pasamos a un tema muy duro. Martín Vizcarra Cornejo ha sido presidente del Perú hace poquísimo tiempo. Hace 4 meses era el hombre largamente más poderoso del Perú e hizo lo que se le dio la gana con el Consejo Nacional de Magistratura, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con la prensa. Ha sido el azote de Dios, el Atila del derecho en el Perú. Hoy pudo ir preso. Todo esto lo que estoy diciendo son opiniones políticas mías. Pero le tocamos la puerta al doctor José Urquizo Laiché, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, para que nos comente qué tan complicada es la situación jurídica el día de hoy, doctor Urquizo, buenos días, de Martín Vizcarra. Si nos relata, por favor. Buenos días, Félix. Bueno, jurídicamente hablando, jurídico-penalmente hablando, tenemos que plantearnos que el pedido del Ministerio Público se sustenta en 3 delitos. La asociación ilícita para delinquir, del artículo 317, el cohecho pasivo impropio, que es solicitar, ¿no?, beneficios económicos injustos, del artículo 394 del Código Penal, y la colusión agravada, artículo 384, segundo párrafo. Si tú miras las penalidades de estos tipos legales, de estos delitos, partiendo del mínimo, se llega a 14 años de estos 3 delitos, a través de lo que se denomina un concurso de delitos, y un máximo de 29 años. Con lo cual quiere decir que es una petición, desde el punto de vista de la pena, bastante fuerte. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se presenta una solicitud por el Ministerio Público de prisión preventiva, pues tiene que sustentar básicamente la obstaculización de la investigación, que es uno de los elementos que van a entrar a valorar. También el arraigo domiciliario, laboral, familiar, la prognosis de pena, que ya te he mencionado, el peligro de fuga, que se encuentra de manera específica en el artículo 269 del Código Procesal Penal, y todo ello sobre la mano de lo que se denomina los suficientes elementos de convicción. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público pues tiene que llevar elementos de pruebas de carácter vinculante hacia los delitos. Esto no puede ser simplemente una pretensión, ¿no?, en un sentido puramente descriptivo. Esto tiene un carácter esencialmente material desde el punto de vista probatorio y tiene que establecer debajo en unos niveles causales. ¿Qué significa esto? De que el Ministerio Público tiene que estar en capacidad de afirmar que los hechos son consecuencia de los actos, en este caso del investigado. Es decir, tiene que haber un lazo. Eso más o menos de salida lo que se va a entrar a valorar ahora por la jueza María de Los Ángeles, por estos delitos. A ver, doctor, un par de temas. Los delitos, en el caso de los funcionarios públicos, se suman. Entonces, lo que la Fiscalía está pidiendo son 29 años de prisión efectiva y sin beneficio penitenciario en el caso del ciudadano Martín Vizcarra, porque además no tiene antejuicio por ser delitos hechos antes de su función presidencial, pero que además iría a una carcelería durísima en Piedras Gordas como organización criminal. Le pregunto esto porque son 22 horas de celda, 2 de patio. ¿Así de dura es la situación de Vizcarra? Bueno, efectivamente eso ya queda en manos del INPE, que tiene que tomar pues los mecanismos de seguridad adecuados, no solamente de una seguridad desde el punto de vista externo, sino también en interno, en el sentido de que aún una persona que está en prisión, uno no le puede recortar los derechos a la nada, ¿no? No te olvides que el fundamento material de las relaciones por el Estado de Derecho nuestro está en la dignidad de la persona humana. Incluso el tema de la prisión, en este caso la prisión preventiva, tiene que adecuarse a esos principios constitucionales, es decir, ¿no?, la racionalidad tiene que imponerse de forma tal que cumpla los mandatos, en este caso de la jueza, si lo decide en ese sentido, pero se cumpla pues sin afectar ni lacerar pues las bases mismas de la existencia de cualquier persona.
A ver, dentro de los argumentos que ya sabemos nosotros que toman en cuenta los jueces para dictar una prisión preventiva está, como hemos visto, la gravedad de los hechos imputados, la obstrucción a la justicia, creo en este caso es evidente por la cantidad de veces que se niega, por la cantidad de veces que ha mentido el señor en decir que tiene reuniones y no tiene, en fin. Y está el peligro de fuga, que es algo siempre discutible, ¿no? Porque hoy en día, como usted sabe, tenemos países de la comunidad andina en donde uno no necesita pasaporte para salir de un país a otro, es decir, con el DNI. Caso Chile, caso Bolivia, pero además tenemos un problema. Parte de la investigación involucra a Vizcarra en un affair, en un encuentro con el actual presidente de Bolivia. Y el fiscal Belabarba, que además era el fiscal favorito y lo dijo claramente Vizcarra, dice que ahí está el peligro de fuga. ¿Cómo evalúa usted esta última variante, la del peligro de fuga? Bueno, el peligro de fuga uno lo puede mirar desde varios ángulos. El ángulo hipotético, donde puede decir, como tú lo has dicho también al inicio, que cualquier persona, hipotéticamente, puede fugarse. Eso es una hipótesis, no es un hecho comprobado. Claro. Pero el nivel que tiene que trabajar el Ministerio Público, como dije antes, tiene pues que tener ciertos fundamentos de carácter material que evidencien esa posibilidad. Es decir, que tengan más o menos un rango de probabilidad que se realice una conducta de esta naturaleza para evadir la acción de la justicia. Y entonces eso tiene que ser fundamentado, ¿no? Si ellos dicen que sus vínculos con el actual presidente de la República vecina de Bolivia, ¿no?, son unos vínculos densos o profundos, ¿no?, o son vínculos de simpatía que creen que puede finalmente acceder a una petición, bueno, lo tienen que fundamentar, ¿no? Y entonces tienen que pasar de lo hipotético a lo material. Pero eso no es solamente pues una idea, o sea, no es el único fundamento, porque ese sería un error, ¿no? Correcto. Y además sería incluso un poco inocente pensar, ¿no?, de que en el peligro de fuga se concentra toda la petición del Ministerio Público. No, seguro. El Ministerio Público ahora tiene que sostener un nivel de sospecha grave, ¿no? Y eso viene de la mano ya con los acuerdos plenarios que ha llevado adelante el Poder Judicial, que pongan en evidencia la gran probabilidad que lo van a condenar. Es decir, que ya en ese planteamiento, subyace, ¿no?, o debe, o sea, es algo, subyacer una certeza y una verosimilitud en la responsabilidad de la persona que en este caso, ¿no?, es objeto, ¿no?, del pedido de prisión preventiva. Ahora, a eso voy con la última pregunta, agradeciéndole por su tiempo siempre, doctor Urquizo. Son 930 páginas que el doctor Juárez Atoche va a tener que comenzar a explicar en una audiencia que asumo va a ser maratónica, ¿no?, con testimoniales, cheques girados, cheques cobrados, efectivos entregados, testimoniales concatenados en el caso ICSA, Obrainsa, INCOT, o sea, de que tiene pruebas muchísimas, y todo esto lo va a poner en consideración desde hoy el doctor Juárez Atoche. ¿Cuánto calcula usted que podría durar esta audiencia? Antes hemos visto, como en el caso de la señora Fujimori, audiencias muy largas que duraban días. ¿Qué puede esperar usted de esto? Sí, yo creo que es importante, porque bajo cualquier consideración, la justicia tiene que autoprestigiarse, en el sentido que se cumplan, ¿no?, todas las garantías, tanto las garantías para la persona que es objeto, en este caso, de una solicitud de prisión preventiva, como las garantías que tenga que ofrecer el Ministerio Público desde el punto de vista que es él quien realiza la petición. Y para ello tiene, como tú lo acabas de mencionar, que establecer suficientes elementos de convicción. Y entonces, la gran cantidad de folios que tienen, yo imagino que soportan lo que ellos consideran los suficientes elementos de convicción que signifiquen elementos probatorios vinculantes. ¿Para qué? Para que el juez, que no conoce la causa, obviamente, porque además es un juez de garantía, pueda acceder y tener un conocimiento concreto, real, comprobable, que lo que le están señalando como argumento efectivamente tiene una comprobación de carácter material. Es decir, que puede revisar y decir, sí, efectivamente, como tú dices, hay un cheque, ¿no?, aquí hay una llamada telefónica, esto o lo otro. Y paralelamente, dentro de este mundo de garantías,
también su defensa tendrá que hacer los descargos. Entonces, esto puede durar tranquilamente hasta el viernes. Sí, efectivamente. Y entonces yo creo que esos cálculos temporales sí tienen asidero, porque efectivamente si estamos hablando de una gran cantidad de elementos probatorios y otra gran cantidad de descarga que debe hacer la defensa, además es una defensa colegiada del señor Martín Vizcarra, yo calculo que sí, como tú dices, puede demorar 1, 2 o hasta 3 días. Bueno, claro, además es parte de las garantías de la Administración de Justicia, la publicidad de los juicios penales. Nadie puede estar sujeto a un linchamiento, ¿no? Y eso es algo que debe entender el señor Vizcarra en el profundo vericueto de sus sentimientos y de su alma, porque él sí ha aplaudido muchas prisiones preventivas. Pero en fin, eso va a ser parte de la historia en unos días. Doctor Urquizo, ha sido usted muy amable, como siempre. Bien, Félix. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Hay golpes en la vida, Tigrillo, yo sí sé, te dije lo de Alianza. Como te digo que hay golpes y hematomas en todas las familias, para eso usa Irudodit Tigrillo. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debes tener Irudodit siempre en casa y a la mano. Búscalo y encuéntralo en tu farmacia favorita con la garantía de la fórmula alemana de Deutsche Pharma. Irudodit, alivia de golpe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.